Hola, buen día, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer un nuevo análisis de cartera y puntualmente vamos a hablar del BOPREAL y determinar si conviene o no este tipo de inversión. Los temas que vamos a tratar hoy es un análisis de la inversión en BOPREAL y una comparación entre AL30 y BOPREAL. Tengamos presente que el mercado nos ofrece todo el tiempo alternativas para invertir y que no todas ellas son las más convenientes para el inversor. Recordar que la bolsa es un ámbito donde se acude a realizar negocios y que por lo tanto el inversor deberá analizar con criterio propio si el negocio que le propone el mercado le favorece. Antes de comprar una inversión necesitamos poder responder al menos los siguientes interrogantes. ¿Cuándo la vamos a comprar? ¿Cómo la vamos a diversificar para reducir el riesgo? ¿Y cuándo la vamos a vender? Si no podemos responder estos interrogantes antes de invertir, no vamos a poder administrar la inversión con criterio. Simplemente nos limitaremos a ver la inversión desde la aplicación esperando a que suba y esto no tiene mucho sentido, más que invertir es apostar. Entonces analizaremos las dos grandes caras de una inversión, que es el análisis de riesgo y rentabilidad de esta propuesta, para determinar si encuadra en nuestro esquema de cartera de inversión. Este esquema tiene 4 bloques, como ya saben. Aquellos que no conocen esta cartera tienen en la descripción de este video un enlace con la presentación de la misma. También les comento que este espacio está destinado para analizar las múltiples alternativas de inversión que nos ofrece el mercado, para tratar de bajar ideas de inversión concretas para que el inversor pueda desarrollar una cartera de inversión para proteger el valor de sus ahorros y diseñar su propio fondo de retiro. Está pensada esta propuesta más que nada para aquellas personas que no tienen tiempo de analizar inversiones. Entonces, yendo a la definición de BOPREAL, significa Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre. Es un título nominado o expresado en dólares y emitido por el Banco Central de la República Argentina. El BOPREAL surgió como una solución para posponer la demanda de dólares de los importadores que acumularon deudas comerciales en monedas extranjeras con sus proveedores durante el gobierno anterior. Es decir, el importador necesita pagarle a su proveedor en el exterior, para eso necesita hacerse de dólares, comprar dólares, y el Banco Central actualmente, como todos sabemos, no dispone de dólares. Entonces, se lo solicita al mercado a través de un bono para poder dar solución a un problema que tiene en el corto plazo. Se suele decir de manera irónica que ante cada necesidad nace un bono. Entonces, hablar de bono, para aquellos que no están en tema, implica que como inversores vamos a participar de la inversión prestando nuestros ahorros a cambio de intereses. Por lo tanto, las preguntas claves que debemos hacernos para tomar una decisión de inversión son: ¿cuánto me van a pagar por privarme de mis ahorros? ¿Cuándo me van a devolver el capital prestado? ¿Y qué tan solvente es el tomador del crédito? ¿Me va a poder pagar los intereses y devolver el capital? De la misma manera que ustedes en la vida cotidiana podrían prestarle su dinero a un tercero, tendrían que hacer este tipo de análisis. Y en la bolsa pasa exactamente lo mismo. Bien, entonces el emisor es el Banco Central, que pertenece al sector público. Por lo tanto, y como dijimos cuando analizamos el L30, acá no hay sorpresas. Estamos ante una inversión de riesgo. En los hechos, el antecedente de pago de este sector es malo. Hay una tendencia a no cumplir con lo acordado. No obstante, cuando el mercado nos quiere vender algo, lógicamente nos va a hablar bien de esa inversión. Como les dije, la bolsa es un ámbito de negociación donde hay compradores y vendedores, y es lógico que el vendedor de una inversión trate de hablar bien de esa inversión porque la quiere justamente colocar en el mercado. Entonces, algunos de los argumentos del mercado para vendernos esta inversión, y que seguramente lo habrán escuchado, son: su riesgo es menor porque es un bono de corto plazo. Esto en principio es cierto. En teoría, todo bono de corto plazo, este bono vence en el 2027, los bonos de corto plazo tienen menor riesgo porque en el corto plazo hay menores probabilidades de que ocurran eventos negativos. Ahora,
Personalmente, no comparto esta postura porque si bien es un bono de corto plazo, Argentina tiene todos los desafíos más difíciles justamente en el corto plazo. El riesgo está en el corto plazo, en este caso. A su vez, otro argumento que nos da es que el bono vence dentro del actual gobierno quien desea honrar sus deudas. Esto es cierto, cuando un gobierno emite un bono y el vencimiento lo pacta durante su actual mandato, es porque hay un cierto compromiso de pago. En cambio, en otras ocasiones, el gobierno que emitía un bono pautaba el vencimiento para el próximo mandato, pateándole el problema al próximo presidente, lo cual eso no denota mucha responsabilidad. De todas maneras, tampoco este argumento me deja tranquilo, no lo comparto, porque una cosa es voluntad de pago, que el actual gobierno la tiene, pero otra cosa es capacidad de pago. Y esto es lo que está en duda aún. ¿Por qué? Varias razones. Tenemos que considerar que, por un lado, en el año 2025 ya se habla de un fenómeno de la Niña. Como varios saben, la Niña es un evento que trae sequía y cuando hay sequía, Argentina tiene una cosecha escasa, por lo tanto, el ingreso de dólares al país es menor. Además, tenemos que considerar que el superávit que viene declarando el gobierno es a costa de generar nueva deuda, entre ella la deuda que genera a través del BOPREAL, y por otro lado mantiene una deuda con CAMESA, es decir, con el sector energético, y esa deuda es elevada. Entonces, ¿qué tan genuino es el superávit que está anunciando el gobierno si a la par está generando nueva deuda? Otro punto a considerar es que hay que considerar los elevados niveles de vencimiento de deuda para el año 2025, donde el Estado necesita nuevamente acceder al crédito internacional para poder afrontar esos vencimientos. Entonces el interrogante es, ¿lo logrará? ¿Logrará acceder nuevamente al crédito internacional? Y si no lo logra, ¿cómo va a afrontar esos vencimientos? Otro argumento positivo que nos da el mercado es, bueno, el bono lo emite el Banco Central, quien nunca defaulteó. Este bono no lo emite el Tesoro, quien sí ha incumplido con su palabra. Nuevamente, este argumento no me deja tranquilo porque en Argentina las instituciones tienen poca independencia, están muy atadas a los intereses del gobierno de turno. Entonces, el Banco Central nunca mostró independencia para defender el poder de compra del peso, por estar a la merced del político de turno. Entonces, mi pregunta es, ¿tendrá independencia para defender el pago del BOPREAL si las cosas se ponen difíciles? No lo sé. Ahora bien, no todas son pálidas. Lo positivo a favor de Argentina es que su esquema productivo está cambiando, ya no es la Argentina del pasado, ya no dependerá del campo para generar divisas, sino que también se suma el sector de energía. Argentina pasará de ser importador a ser exportador y eso es una muy buena noticia para el país. Nuevamente, y tratando de pensar lo más objetivamente posible a la hora de invertir, se me plantea otro interrogante. ¿Argentina seguirá con la conducta histórica de gastar más de lo que le ingresa? Es decir, esa conducta de generar déficit. Y ese déficit es lo que dificulta pagar los bonos. Argentina ¿logrará el nuevo gobierno imponer la cultura de gastar menos de lo que se gana? Es decir, la cultura del superávit. Si eso se logra, estaría en mejores condiciones de pagar los bonos. Entonces, todos estos planteos, que por ahí parecen un poco pesimistas, se hacen con la finalidad de analizar la inversión desde una posición lo más neutral posible. No se trata de ser pesimista o optimista con el análisis, tratamos de poner todas las variables sobre la mesa para intentar tomar una decisión de inversión lo más objetiva posible, para asignar con prudencia nuestros ahorros a las distintas alternativas de inversión que nos ofrece el mercado. No todo lo que ofrece el mercado es bueno. Es nuestra responsabilidad analizar antes de comprar. Esta aclaración la hago un poco porque veo algunos comentarios que felicitan a tal o cual analista por tener una actitud positiva hacia el país. Todos como ciudadanos
en su mayoría queremos que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, al país le va bien, y si al país le va bien, a nosotros nos va bien. Pero a la hora de invertir, a la hora de analizar inversiones, no tenemos que involucrar posiciones partidarias ni tomar decisiones de inversión basadas o impulsadas por el optimismo o el pesimismo o el miedo. Tenemos que tratar de ser, en la medida de lo posible, objetivos y analizar tanto los pros como los contras. Entonces, por todo lo dicho, el Bopreal, en principio, encuadra en el bloque 4, en el bloque de riesgo, ¿sí? Porque es una inversión de riesgo por los argumentos que hemos mencionado. Entonces, si vamos a asumir riesgo, la pregunta es, ¿nos recompensan con una tasa de interés generosa? Es decir, ahora vamos a analizar la otra cara de la inversión, la rentabilidad, la ganancia para el inversor. Tenemos que considerar que un bono del Tesoro americano, que es la inversión más segura del mercado, en teoría, paga más del 4% anual en dólares, y que una ON, los instrumentos que usamos en el bloque 2, de promedio está pagando el 8% anual en dólares. Algunas pagan el 9% y otras casi el 10%. Entonces, el Bopreal, ¿cuánto nos paga? Si acudimos al flujo de pago que podemos consultar en Abaco, vemos que los intereses se pagan de forma semestral en octubre y en abril. La tasa que paga es del 5% anual en dólares y la amortización la efectúa en el año 2027, un 50% en abril y lo restante en octubre. Por lo tanto, y a primera vista, 5% anual en dólares es insuficiente, ¿sí? Por lo que ya hemos dicho, un bono del Tesoro americano nos paga el 4% libre de riesgo porque el Tesoro es el que emite dólares, por lo tanto siempre tiene dólares. Una obligación negociable en Argentina de media paga el 8%, por lo tanto el 5% es insuficiente. En principio esta alternativa no nos sirve. Esta propuesta beneficia al emisor, es decir, al Banco Central, es decir, al Estado, es decir, a Caputo, pero no beneficia al inversor, por el riesgo que está asumiendo. Para que algo sea negocio, tiene que beneficiar a ambas partes. Ahora bien, la caída de precio en este bono lo comienza a hacer un poco más atractivo. Recordemos que a menor precio de compra, mayor es la rentabilidad y menor es el riesgo. Entonces vamos a hacer un análisis como hicimos con el L30 en la presentación que está en esta descripción, donde se ha dejado el enlace para que la vean aquellos que no han tenido oportunidad de verla, en caso que les interese. Vamos a hacer el mismo análisis donde partimos de la tasa que paga este bono, que es el 5%, el valor técnico del bono, es decir, lo que realmente vale según el contrato, son $100, es decir, 100 nominales de este bono o 100 unidades de este bono valen $100. No obstante, a la hora de comprar esta inversión en el mercado, no pagamos $100, pagamos menos, pagamos $79. La renta por intereses que captamos son $5 cada $100 invertidos, porque aplicamos la tasa siempre sobre el valor técnico para determinar el interés. 5% de 100 son $5. ¿Qué pasa? Como nosotros no hemos puesto $100, pusimos menos, pusimos casi 80, la rentabilidad se eleva. Si confrontamos 5 sobre 79, la rentabilidad se eleva a más del 6%. Esta rentabilidad sigue siendo insuficiente comparada a otras alternativas de menor riesgo. Pero lo importante o lo interesante es que si mantenemos la inversión hasta el final, vamos a obtener una ganancia de capital adicional a los intereses de $21. ¿Por qué? Porque pusimos 79 y nos devuelven 100. Entonces, si promediamos la ganancia de capital más los intereses anuales, nos da una TIR anual para el inversor de más del 14% anual en dólares, y esta tasa sí ya es atractiva porque está por encima de lo que nos puede brindar una obligación negociable. Entonces, acá hago un resumen haciendo una captura de pantalla sobre la plataforma Abaco. Al día viernes la TIR anual en dólares era superior al 14%.
La última cotización del bono fue $78, por debajo de los 100 que vale. La duration, es decir, en cuánto tiempo recuperamos la inversión, es de apenas 2 años y medio. Y la paridad es del 77%, es decir, estamos pagando el 77% de lo que vale el bono. Es decir, está cotizando bajo la par, es decir, compramos la inversión con un descuento. Gracias a ese descuento, si mantenemos la inversión hasta el vencimiento, año 2027, hacemos de media anual en dólares más de un 14%. Bien, por otro lado, ya hemos respondido cuándo vamos a vender esta inversión, que es al vencimiento, es decir, vamos a ir a finish. Momento de compra, bueno, la cotización actual nos brinda una rentabilidad atractiva. ¿Y cómo vamos a diversificar? Eso ya lo tenemos resuelto. La diversificación es la que propone nuestro esquema de cartera de inversión. Esto nos permite incorporar esta inversión de riesgo para captar una rentabilidad mayor a una obligación negociable sin que nos quite el sueño. Es decir, uno de los objetivos de esta cartera de inversión es poder invertir y dormir tranquilo. ¿Cómo dormimos tranquilo? Cuidando la diversificación. Entonces buscamos a través de esta diversificación un equilibrio entre rentabilidad y riesgo, ¿sí? Tratamos de maximizar la rentabilidad sin elevar tanto el riesgo que asumimos a la hora de invertir. ¿Por qué queremos dormir tranquilo? Porque tratamos de invertir a largo plazo y para invertir durante mucho tiempo tenemos que estar tranquilos. Si estamos inquietos sobre nuestras inversiones, difícilmente estemos mucho tiempo invertido y si no estamos mucho tiempo invertido no nos vamos a beneficiar del efecto del interés compuesto. Entonces, el BOPREAL encuadra en el bloque de riesgo que ocupa un 10% del total de la cartera y como ya tenemos otras inversiones de riesgo, porque ya hemos a través del tiempo colocado inversión en bonos soberanos, en bonos SER, en bonos provinciales, hoy incorporamos el BOPREAL. Asignamos un 2% sobre el total invertido a BOPREAL. Pero aquellos nuevos inversores que están comenzando a armar cartera y que todavía no tienen posición de riesgo, podrían asignar hasta un 5% del total. Entonces, si al Estado le sale mal su plan económico, como mucho se vería comprometido el 10% de nuestra cartera de inversión, es decir, solo este bloque. Por lo tanto, como son inversiones de riesgo, consumir este tipo de inversión con moderación. Hago un paréntesis y aclaro que este esquema es una propuesta. Luego, ustedes como inversores pueden adecuarlo a sus gustos. Siempre les digo que armar una cartera de inversión es como cocinar. Es como seguir una receta donde tenemos que respetar los ingredientes y las proporciones para llegar a un buen plato. Pero luego cada uno puede modificar esa receta a gusto de su paladar. Algunas personas me dicen, bueno, mira, yo quiero asumir más riesgo, no quiero poner un 10%, quiero poner un 15% y reducir las inversiones a corto plazo. Y eso también está bien. Lo importante es que sigan un criterio y lo importante es que sean conscientes que a la hora de comprar este tipo de inversiones están asumiendo mayor riesgo para sus ahorros. Por otro lado, este bono tiene un beneficio impositivo para aquellas personas que pagan impuestos. El BOPREAL serie 1A, 1B y 1C, la 1C es la que estamos tratando, pueden ser rescatados anticipadamente a su valor técnico, ¿sí? La serie C puede ser rescatada a partir del 30 de abril del 2027. Solo la serie D no puede ser rescatada antes a su valor técnico. El rescate anticipado a valor técnico, es decir, recibimos el 100% de lo que vale la inversión. Si nosotros pagamos $77, pero la rescatamos anticipadamente, nos van a dar $100, siempre y cuando la finalidad de ese rescate sea para aplicarlo al pago de impuestos. Como estos impuestos se pagan en pesos, nos hacen la conversión, porque el BOPREAL se cobra en dólares, y para hacer la conversión nos toman el tipo de cambio MEP, por lo tanto favorece al inversor. Conclusión, lo compramos al bono por menos de 0,80 centavos de dólar cada unidad.
Y si lo aplicamos a impuestos, nos computan el 100% del valor, es decir, $1 por unidad. Obtenemos una ganancia del 20% en dólares, si lo aplicamos al pago de impuestos, y a su vez nos ganamos los intereses percibidos hasta la fecha. Aquellos inversores que no tengan que pagar impuestos, si mantienen el bono hasta el final, también se van a hacer de esa ganancia. Bueno, antes de continuar y considerando que esto es un medio público, todo lo dicho hasta aquí, todo el material y formación ofrecido, constituye un esfuerzo por ofrecer los mejores conocimientos posibles en la materia. Es de carácter totalmente educativo y no constituye una recomendación de inversión, por lo que no me responsabilizo del uso indebido que el lector haga de esta información. El lector deberá evaluar por sí mismo la conveniencia de invertir en los instrumentos financieros que se mencionan en este informe en función a la investigación personal que considere pertinente realizar y a su particular situación personal. Todo lo que digo acá es una rendición de cómo se administran las carteras de inversión en las cuentas asesoradas y todas las inversiones se hacen cuidando el precio de compra y la diversificación. Bien, para finalizar esta presentación vamos a comparar el Bopreal con el AL30. Sobre el AL30 ya hemos hecho una presentación que, como les dije, está cargada en la descripción de este video. Pero bueno, si tomamos una captura de pantalla desde Abaco, vemos que el Bopreal está dando un rendimiento actualmente de más del 14% anual en dólares, mientras que el AL30 da un rendimiento ampliamente superior, mayor al 21% anual en dólares. Si analizamos la duration, en cuánto tiempo recuperamos el capital invertido, incluso el L30 tiene una duration levemente inferior. Ahora bien, tengan en cuenta que esta rentabilidad del 21 anual la logramos si mantenemos el L30 hasta su vencimiento, es decir, hasta el año 2030. ¿Cuál es el problema? Que cuando el bono venza vamos a tener un nuevo presidente, probablemente, y no vamos a saber ese presidente, no vamos a saber qué actitud tiene ese presidente ante el mercado, si estará dispuesto a honrar las deudas o tendrá un corte más socialista o populista y será proclive a posponer el pago de esos bonos, como ha pasado históricamente. Por lo tanto, concluyendo, si bien el L30 nos da mayor rentabilidad, su riesgo es mayor porque para captar esa rentabilidad hay que esperar hasta su vencimiento en el año 2030. A su vez, es un bono para un perfil de inversor más agresivo porque es un bono que tiene mayor volatilidad. Como paga un cupón de renta bajo, la volatilidad del bono es mayor. Es decir, cuando sube, sube mucho, pero cuando baja, baja mucho. Obviamente que al AL30 en el corto plazo le queda recorrido al alza, pero siempre y cuando el gobierno logre cumplir con todas las expectativas que está generando. Nosotros a esta altura no somos inversores en AL30 para nuestro esquema de cartera porque este bono se ha comprado a principios del 2023 con la estrategia de comprar a precios bajos, en torno a $20, $30, para luego venderlo a un precio mayor cuando cambiara el color político. Esa era nuestra estrategia respecto al AL30. Algunas conclusiones sobre el L30. Algo ya lo mencioné. El L30 otorga mayor rentabilidad al Bopreal si lo mantenemos hasta el vencimiento, lo que se llama ir a finish. Pero implica mayor riesgo al vencer dentro del próximo mandato de gobierno. ¿Quién será el presidente? ¿Qué actitud tendrá hacia el mercado? ¿Pro mercado o no? No somos compradores de L30 a estos precios. Los precios de la L30 han subido mucho. Porque la estrategia, como les comenté, es diferente, ¿sí? Es comprar en momentos de mucha negatividad hacia estos bonos, como fue en el primer semestre del 2023. En ese momento había un gobierno que hacía un gran derroche sobre el gasto público, por lo tanto la capacidad de pago hacia los bonos era muy baja. Gracias a esa negatividad captamos un precio de compra bajo, en torno a los $20, y lo que compraron más tarde en torno a los $30.
esperando su revalorización cuando cambiara el color político. Ya había expectativa de que iba a asumir un gobierno totalmente diferente al que había en ese momento. Hoy, con un precio cercano a los $60, estamos con una rentabilidad extraordinaria en dólares en tan solo un año. Imagínense que el que lo compró a $30, hoy ya está prácticamente duplicando su inversión en dólares en menos de un año. Por lo tanto, ya estamos pensando más en tomar ganancias, ya sea de forma total, vendiendo el 100% de la posición, o bien, para el que lo prefiera, una toma de ganancias parcial, vendo el 50%. ¿Sí? Pero el objetivo de esta inversión, en nuestro esquema de inversión, ya se ha cumplido. A algunos les sugiero vender el 50% porque algunos están inquietos sobre, bueno, voy a vender, pero después el bono va a seguir subiendo, tengo esa duda. Y sí, siempre existe la posibilidad que luego de tomar ganancias el activo siga subiendo. Entonces, para aquellos que tienen esa inquietud, una posición intermedia, es decir, es vender el 50% de mi posición, en este caso el L30, y luego esperar un poco más para que si el bono continúa subiendo, recién ahí vender el otro 50%. Es decir, vamos tomando ganancia de forma gradual. Bueno, y esto ha sido todo, espero haber sido claro. Les dejo mi dato de contacto para quienes no me conocen. Mi nombre es Santiago Griffin, soy contador y licenciado en Administración de Empresa, matriculado ante CNB, resido en Venado Tuerto, Santa Fe, y estos son mis datos de contacto. Prefiero que se contacten por WhatsApp y estas son mis redes sociales. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima presentación.